Hola, gracias por ver el video. En esta ocasión hablaré sobre cómo reducir el riesgo de cáncer de próstata, qué síntomas pueden aparecer para detectarlo temprano y los exámenes de detección de cáncer de próstata que se realizan actualmente en los chequeos médicos. También explicaré los aspectos ocultos sobre este tema, así que por favor escuchen hasta el final. El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común entre los hombres. Aumenta gradualmente con la edad, comienza a incrementarse alrededor de los 50 años y se dice que, para cuando se llega a los 80, 1 de cada 2 hombres tiene cáncer de próstata. Sin embargo, el cáncer de próstata tiene una tasa de supervivencia más alta y una tasa de mortalidad más baja en comparación con otros tipos de cáncer, por lo que se considera un cáncer con una probabilidad de supervivencia relativamente alta. En el caso del cáncer, existe lo que se llama la tasa de supervivencia a 5 años, que es el porcentaje de personas que siguen vivas después de 5 años. En el caso del cáncer de próstata, si no está avanzado, si está en los estadios del 1 al 3, la tasa de supervivencia a 5 años es de hecho del 100%. Sin embargo, si hablamos del estadio 4, es decir, cuando ya hay metástasis a distancia, es común que se disemine a los pulmones o los huesos, y en esos casos la tasa de supervivencia a 5 años baja al 60%, lo que significa que el 40% de las personas lamentablemente fallecen, así que hay que tener cuidado. Probablemente no estés muy familiarizado con la próstata, pero la próstata se encuentra debajo de la vejiga, que es donde se almacena la orina. La próstata produce un líquido llamado líquido prostático, que es parte del semen y sirve para proteger a los espermatozoides durante la eyaculación. La próstata también tiene la función de regular el flujo de la orina al contraerse. Entonces, ¿qué tipo de personas son más propensas a desarrollar cáncer de próstata? Les diré la conclusión primero. La occidentalización de la dieta, la obesidad, tener familiares con cáncer de próstata y, sorprendentemente, la frecuencia de la eyaculación están relacionados. Además, los hombres que tuvieron altos niveles de hormonas masculinas y mucha energía en su juventud, pero que con la edad sus niveles de hormonas masculinas disminuyeron. Personas con enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como obesidad, hipertensión, diabetes o colesterol alto. Y, sorprendentemente, personas con alto nivel educativo y altos ingresos. Por último, las personas que no son sociables y prefieren la soledad. Se dice que este tipo de personas tienen un mayor riesgo de que la próstata sea grande. Es un dato bastante interesante. Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir el riesgo de cáncer de próstata? Pensemos en ello a partir de los 3 factores que aumentan el riesgo. Primero, el número de eyaculaciones, que a muchos de ustedes les interesa, se ha descubierto que está relacionado con el riesgo de cáncer de próstata según un estudio de la Universidad de Harvard. Según ese estudio, los hombres que eyacularon 21 veces o más al mes tuvieron una reducción del 20% en el riesgo de cáncer de próstata. En otras palabras, estos datos sugieren que la cantidad de eyaculaciones después de los 40 años está relacionada con el riesgo de cáncer de próstata. Eso significa que se necesitan 21 eyaculaciones o más al mes, es decir, 5 veces o más por semana. Después de los 40 años, poder mantener esa actividad 5 veces por semana requiere bastante energía. Por eso, me gustaría recomendar que realicen actividades para reducir el riesgo en la medida de lo posible. Sin embargo, esto es solo un estudio, así que no está completamente comprobado. Sin embargo, si el flujo del jugo pancreático en el páncreas se detiene, puede aumentar el riesgo de cáncer de páncreas, y si el flujo de las heces se detiene, puede aumentar el riesgo de cáncer de colon. En otras palabras, creo que tiene sentido pensar que si el líquido prostático se estanca por no eyacular, el riesgo de cáncer de próstata aumenta. El segundo riesgo es la occidentalización de la dieta. De hecho, el número de casos de cáncer de próstata en Japón ha ido aumentando año con año. El envejecimiento de la población es un factor, pero también se señala la occidentalización de la alimentación. En vídeos anteriores expliqué que consumir demasiada carne roja aumenta el riesgo de cáncer de colon, y la carne contiene una gran cantidad de ácidos grasos saturados. Se cree que estos ácidos grasos saturados pueden empeorar el cáncer de próstata en etapas tempranas y que el aumento de las hormonas masculinas también incrementa el riesgo de cáncer de próstata. Comer carne te da energía, ¿verdad que esa es la imagen que tienes? Creo que es fácil de entender si piensas que eso está relacionado con las hormonas masculinas. Eso significa que uno de los tratamientos para el cáncer de próstata es la terapia hormonal. Es bien conocido que el emperador emérito de Japón también desarrolló cáncer de próstata. Se sometió a una cirugía y lamentablemente tuvo una recaída, pero después recibió terapia hormonal. Por lo tanto, reducir el consumo de ácidos grasos saturados puede disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Y el tercer factor de riesgo es la obesidad. En un estudio realizado en japoneses, se encontró que las personas con obesidad fueron diagnosticadas con cáncer de próstata en un estado más avanzado en comparación con aquellas que no tenían obesidad.
¿Qué significa esto? Que la obesidad provoca inflamación en la próstata. Se sugiere la posibilidad de que, cuando ocurre inflamación y la próstata se ve afectada, el cáncer de próstata puede empeorar. Para esas personas hay buenas noticias. Hay una forma de bajar de peso que pueden reducir el riesgo de cáncer de próstata. Eso es el ejercicio. Se dice que cuando las personas hacen ejercicio, las hormonas masculinas disminuyen temporalmente. Esto tampoco está completamente comprobado, pero el ejercicio ayuda con la presión arterial alta, la diabetes y el colesterol. Ya ni siquiera hace falta decir que es bueno para todo eso. Así que por favor, eliminen la obesidad y además hagan ejercicio que reduzca la testosterona para disminuir el riesgo de cáncer de próstata. ¿No creen que sería una buena forma de pensarlo? El cuarto factor de riesgo para el cáncer de próstata es tener familiares que hayan tenido cáncer de próstata. De hecho, se dice que si hay 2 o más personas con cáncer de próstata en la familia, el riesgo aumenta 4.4 veces. Si el padre tiene cáncer de próstata, el riesgo aumenta 2.4 veces. Si un hermano tiene cáncer de próstata, hay datos que muestran que el riesgo aumenta 3.1 veces. Sin embargo, al principio mencioné que después de los 80 años, 1 de cada 2 personas desarrolla cáncer de próstata. Pensando en eso, podrías creer que no es muy útil como referencia, pero lo importante es la edad en la que se presenta la enfermedad. Si algún miembro de tu familia ha desarrollado cáncer de próstata antes de los 65 años, tu riesgo de padecer cáncer de próstata aumenta. Si un familiar desarrolló cáncer de próstata después de los 65 años, el riesgo es 1.9 veces mayor, pero si fue antes de los 65 años, el riesgo aumenta hasta 2.9 veces. Así que, si presentas alguno de los síntomas iniciales de cáncer de próstata que mencionaré a continuación, y además tienes antecedentes familiares de cáncer de próstata, considera acudir a tu clínica habitual o a un urólogo. Vamos a repasar hasta aquí. Uno de los factores que aumentan el riesgo de cáncer de próstata es tener pocas eyaculaciones. También mencioné la occidentalización de la dieta, la obesidad y, por último, tener antecedentes familiares de cáncer de próstata. Ahora, a continuación, explicaré en 3 partes cuáles son los síntomas iniciales que aparecen cuando se desarrolla cáncer en la próstata. El primer síntoma del cáncer de próstata es la dificultad para orinar. Por ejemplo, el flujo de la orina es débil o solo sale un poco cada vez. Y también puede sentirse como si no pudiera vaciar completamente la vejiga. Estos síntomas pueden aparecer. Si pensamos en la anatomía, es sencillo de entender. La próstata se encuentra en el conducto urinario debajo de la vejiga, así que si se desarrolla cáncer y la uretra se comprime, puede dificultar la salida de la orina o impedir que se vacíe por completo. Estos son los síntomas que aparecen. Y de hecho, la próstata tiene la función de contraerse durante la eyaculación para estrechar la uretra y evitar que el semen retroceda hacia la vejiga. Cuando se desarrolla cáncer, esa función de regulación también se pierde. Normalmente, cuando orinas, creo que en unos 3 segundos empieza a salir la orina. Pero si tienes cáncer de próstata y se ve afectada, puede tomar casi 10 segundos para que comience a salir la orina. Ese tipo de síntomas también pueden aparecer. El segundo síntoma del cáncer de próstata es orinar con frecuencia. Cuando tienes cáncer de próstata, puedes necesitar ir al baño con más frecuencia. Nuestro cuerpo siente la necesidad de orinar cuando la vejiga alcanza cierta presión. Cuando se trata de cáncer de próstata o de hiperplasia prostática benigna, la próstata se agranda. Cuando la próstata presiona la vejiga, esta se estimula y el cerebro se confunde pensando, ¿no está la vejiga llena de orina? Así es como se siente la necesidad de orinar y terminas orinando con frecuencia. A esto se le llama síntomas de irritación vesical. Pero piénsalo bien, si el cáncer se desarrolla en la parte inferior de la próstata, ¿no crees que sería difícil que presionara la vejiga? Así es, cuando el cáncer se forma en la parte cercana a la vejiga se ve presionada y hace que orines con frecuencia. Pero si el cáncer de próstata se desarrolla en una zona alejada de la vejiga, los síntomas pueden tardar en aparecer. El tercer síntoma del cáncer de próstata es la sensación de vaciado incompleto o la fuga de orina. ¿Algún hombre ha sentido dificultad para orinar después de eyacular? ¿Alguien ha tenido esa sensación? Como mencioné antes, cuando se eyacula, la próstata se contrae para evitar que el semen regrese a la vejiga. Después, aunque quieras orinar de inmediato, la próstata tarda en relajarse, por lo que se vuelve difícil orinar. Si se desarrolla cáncer en la próstata, que es la que regula estas funciones, se pierde esa capacidad y la próstata se abre cuando no debería salir orina, lo que provoca que se escape la orina, o la próstata se contrae cuando no es necesario, lo que hace que sientas que no puedes orinar completamente o que tienes orina residual. También pueden aparecer estos síntomas. ¿Qué le parece? Creo que si pensamos en la anatomía y la función, los síntomas se vuelven más fáciles de entender.
suceder. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque todos los síntomas iniciales que mencioné pueden ocurrir con la hiperplasia prostática benigna. Estos síntomas pueden aparecer incluso si la próstata solo está agrandada, así que si tienes alguno de estos síntomas, debes acudir al hospital para realizarte exámenes adicionales como ultrasonido, análisis de sangre y de orina para determinar si se trata de hiperplasia prostática benigna o cáncer de próstata, o si se trata de alguna otra enfermedad, para poder hacer un diagnóstico adecuado. Vamos a repasar. Uno de los primeros síntomas del cáncer de próstata son los problemas para orinar. Expliqué síntomas como la disminución del flujo de la orina, orinar solo un poco cada vez o sentir que no se ha vaciado completamente la vejiga. El segundo síntoma es orinar con frecuencia. Cuando se desarrolla cáncer de próstata, la vejiga se ve presionada y la necesidad de ir al baño se vuelve más frecuente. El tercer síntoma es la incontinencia urinaria o la sensación de vaciado incompleto. La pérdida de la función para estrechar o ensanchar la uretra provoca que se escape la orina, o por el contrario, que sea difícil orinar y quede orina residual. Ahora, por último, explicaré qué tipo de exámenes se recomiendan para las personas que tienen factores de riesgo o síntomas que mencioné al principio. ¿Sabían que el cáncer de próstata se puede detectar realmente al tacto durante una consulta? Si pensaron que se puede palpar el cáncer de próstata, están en lo correcto. De hecho, para confirmar si la próstata está agrandada o si se ha endurecido por un tumor, existe un método de examen que se realiza justo aquí. Hay un examen en el que se introduce un dedo por el ano y el recto para palpar la próstata. A esto se le llama tacto rectal. Es la prueba más económica y fácil de realizar, pero puede ser vergonzosa o incómoda para el paciente, así que si realmente no quiere hacerlo, explíquele que no es necesario. De hecho, con las manos se puede comprobar la suavidad normal de la próstata y también se puede sentir la dureza cuando la próstata está agrandada, así como la dureza que indica la presencia de cáncer de próstata. Todos, por favor, junten el pulgar y el meñique. En ese momento, la suavidad de la palma del lado del meñique, esa es la suavidad normal de la próstata. Es bastante suave, ¿verdad? Ahora, toquen la base del pulgar, la parte carnosa. Es un poco más dura, ¿verdad? Es dura, pero creo que tiene elasticidad. Esta es la dureza cuando la próstata está agrandada. Y por último, toquen la parte ósea en la base del pulgar, aquí. Esto claramente es hueso, así que es duro y rugoso. Cuando se siente una dureza así, se sospecha de cáncer de próstata. Sin embargo, con el tacto rectal muchas veces no se pueden detectar cánceres pequeños. Por eso, el tacto rectal es principalmente un examen para ver si hay un cáncer de próstata evidente. En esos casos, hay un examen sencillo y muy utilizado que se hace mediante un análisis de sangre. Ese es el examen llamado PSA. De hecho, en muchos hospitales se realiza este examen como parte de los chequeos médicos para la detección del cáncer de próstata. ¿Qué es el PSA? ¿En qué consiste este examen? Es sencillo. El PSA es un antígeno prostático específico, y sé que esto puede sonar un poco confuso, pero para explicarlo de manera sencilla y sin temor a malentendidos, se trata de revisar mediante un análisis de sangre si hay componentes de la próstata que se han filtrado a la sangre debido a algún daño en la próstata. Esa es la naturaleza de este examen, así que, adelantándome un poco, una desventaja de esta prueba es que los niveles pueden aumentar tanto por cáncer de próstata como por hiperplasia prostática benigna, cuando la próstata está agrandada. Además, los niveles también pueden aumentar con la edad y también suben si la próstata se infecta con bacterias. Normalmente, si el resultado del análisis de sangre es de 4 o menos, se considera normal, y si es de 10 o más, se considera anormal y se recomienda realizar exámenes más detallados. Entonces, ¿qué pasa si el resultado está entre 4 y 10? En ese caso, dependiendo de la edad y el riesgo, se pueden hacer exámenes más detallados o de manera temporal esperar un tiempo y volver a medir. Así se verifica si los valores han aumentado y se evalúa la posibilidad de que sea cáncer de próstata. Sin embargo, ¿debería hacerse esta prueba de detección del cáncer de próstata a todos los hombres? Sobre eso, incluso en el mundo médico, las opiniones están divididas y hay desacuerdo. Primero, en cuanto a la opinión de la prestigiosa Comisión de Medicina Preventiva de Estados Unidos, básicamente no realicen esta prueba de PSA a todos los hombres que no tienen síntomas. Así lo han declarado, ¿eh? Entonces, ¿por qué hacen exámenes de detección de cáncer de próstata en los hospitales? Eso es lo que piensas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la postura de Japón? Incluso en Japón las opiniones están divididas. Hay un punto importante. De hecho, la detección del cáncer de próstata se considera un examen voluntario. Es decir, en lo que llaman chequeo médico completo, las personas que desean hacerse la prueba pagan de su propio bolsillo para realizarse el examen. En contraste, existen los exámenes de detección preventiva, como la detección de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de colon, y estos exámenes son aquellos para los cuales los municipios otorgan subsidios y animan a todos a realizárselos. ¿Qué significa esto? Que mientras más se realicen los exámenes de detección preventiva, más beneficios se obtienen. En otras palabras, al realizarlos se puede detectar temprano y además se reduce la tasa de mortalidad. Aquellos exámenes que cuentan con datos sólidos que los respaldan
respaldan entran en los programas públicos de detección de cáncer. El hecho de que Japón haya dejado la detección del cáncer de próstata como opcional significa que no se ha confirmado que haya beneficios sólidos por realizarla. No sería exagerado decirlo así. En pocas palabras, para los municipios no está claro si hay beneficios, así que quien quiera hacerlo, que lo haga libremente. No se otorgan subsidios, esa es la idea. La Sociedad Japonesa de Urología se opone con vehemencia a esa opinión. ¿No será que en Estados Unidos, al dejar de hacer exámenes de PSA, ha aumentado el número de personas con cáncer de próstata metastásico? ¿Y no será que se está subestimando la parte beneficiosa de los artículos que respaldan esa afirmación? Eso es lo que sostienen y, en 2018, la Sociedad Japonesa de Urología recomendaba que las personas mayores de 40 años, aunque no tuvieran síntomas, se hicieran la prueba de PSA en los chequeos médicos. Y para los mayores de 50 años, como parte de los exámenes nacionales de detección de cáncer, recomendaban que todos los hombres se hicieran pruebas para la detección temprana del cáncer de próstata. ¿No sería mejor hacerse la prueba de PSA? Eso es lo que están diciendo. Esto se está volviendo un poco confuso. En conclusión, la verdad es que ni siquiera en la comunidad médica hay un consenso al respecto. Lo importante es entender bien los beneficios y desventajas y decidir junto con tu médico qué hacer. Por supuesto, la ventaja del examen de PSA es que al medir el valor de PSA se puede detectar a quienes lo tienen alto, hacerles pruebas y si resulta ser cáncer de próstata, tratarlo para reducir la tasa de mortalidad. Eso es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la desventaja? Como mencioné al principio, si el cáncer de próstata está hasta la etapa 3, la tasa de supervivencia a 5 años es del 100%. Así que, aunque sería bueno detectar el cáncer temprano con un examen, considerando la edad avanzada y que el cáncer todavía es pequeño, ¿qué tal si te dicen que mejor solo lo vigiles por ahora? Los exámenes adicionales cuestan dinero, y aunque te digan que tienes cáncer, ¿está bien dejarlo sin tratar? ¿No crees que eso podría generar ansiedad? ¿Y tú qué piensas? ¿No crees que hay una gran diferencia en tu felicidad entre vivir sabiendo que tienes cáncer en tu cuerpo y vivir sin saberlo? Según un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, las personas que recibieron un diagnóstico de cáncer de próstata tuvieron el doble de casos de suicidio e infarto al miocardio en comparación con quienes no recibieron ese diagnóstico. Existen datos como esos. Creo que eso demuestra lo impactante que puede ser recibir un diagnóstico así. Y hay otra desventaja. Como prueba para determinar si es cáncer o no, existe un procedimiento llamado biopsia con aguja. ¿En qué consiste este examen? Se introduce una sonda de ultrasonido por el recto para localizar la próstata y luego, a través de la piel entre el ano y el escroto, se inserta una aguja para tomar una muestra del tejido prostático, que luego se observa al microscopio para ver si hay células cancerosas. Se introduce la sonda de ultrasonido por el recto y luego se inserta la aguja en la piel de esa zona. Solo de pensarlo, parece doloroso. Sin embargo, en realidad el examen casi no duele y suele terminar en unos 15 minutos. En realidad, da miedo cuando te lo hacen, ¿verdad? En la mayoría de los casos, este examen se programa para una estancia de 1 noche y 2 días. Y hay otra desventaja del examen. Pueden entrar bacterias por aquí, causar una infección y provocar fiebre. Además, la uretra puede dañarse y causar hematuria, es decir, que la orina se mezcle con sangre. También puede dificultar la salida de la orina. Existe la posibilidad de que ocurran esas complicaciones. De esta manera, al hacer la prueba de PSA, se pueden detectar cánceres de próstata que no necesitan tratamiento. A esto se le llama sobrediagnóstico. Existen desventajas como el sobrediagnóstico y las complicaciones propias de la prueba. Esos son algunos de los inconvenientes. No, pero aunque se detecten cánceres que no requieren intervención, ¿no está bien que el médico te haga revisiones regulares y te trate solo cuando sea necesario? Creo que hay personas que piensan así, y por supuesto estoy de acuerdo con eso. Las ventajas y desventajas que acabo de mencionar, y también su edad y el riesgo que tiene, y su perspectiva sobre la salud, cómo quiere vivir su vida. Es importante que lo consulte y decida junto con su médico de cabecera. La prueba de PSA puede influir mucho en la vida futura de quien la recibe. Por ahora, no se puede decir claramente si es mejor hacerse la prueba cuando no hay síntomas. Si no es una prueba que los médicos recomienden tanto, entonces prefiero no hacérmela, o si cree que sería difícil vivir sabiendo que le diagnostican cáncer innecesariamente, tal vez no sea necesario que se la haga. Bueno, puede que tengas razón, pero en mi familia hay antecedentes y tengo riesgo, así que creo que sí me haré la prueba. Además, me sentiría inquieto si no me la hago cuando tengo la oportunidad, así que definitivamente me la haré. Está bien que haya diferentes opciones. Como con cualquier examen, hay ventajas y desventajas, y puede que lo más importante sea encontrar a un doctor que te oriente y te ayude a decidir tomando en cuenta los pros, los contras y tu propia opinión. Para empezar, ¿para qué se hacen los chequeos médicos? ¿Es solo para encontrar valores anormales? No, ¿verdad? Es para estar saludable.
saludables, ¿verdad? También es importante que la mente esté sana, así que por favor piensa en lo que significa la salud para ti. Como esto se ha alargado, aquí va un resumen. La prueba de PSA se recomienda básicamente para quienes tienen síntomas de cáncer de próstata. Sin embargo, a nivel mundial hay opiniones divididas sobre si debe hacerse en personas sin síntomas. Las ventajas son que se puede detectar el cáncer en una etapa temprana y que existe la posibilidad de reducir la tasa de mortalidad. Las desventajas incluyen el sobrediagnóstico, es decir, que se diagnostique a personas que realmente no necesitan tratamiento, y también que se generen costos adicionales por pruebas complementarias. También mencioné que existen complicaciones asociadas a la biopsia con aguja, que es un examen en el que se inserta una aguja. Estas son algunas de las cosas que pueden ocurrir. Debido a estas desventajas, les expliqué que es importante considerar tanto los beneficios como los inconvenientes, y que deben decidir en consulta qué es lo que desean hacer. Creo que muchas de las personas que están viendo este video tienen una alta conciencia sobre la salud, y también hay muchos que realmente padecen hiperplasia prostática benigna o cáncer de próstata. En YouTube, tanto profesionales de la salud como personas que no lo son, están compartiendo información médica. La mayoría de ellos son muy útiles, pero algunos pueden llevar a malentendidos. Para que no te arrepientas de creer en información incorrecta, desde mi posición como médico, te explicaré de manera sencilla, utilizando datos y también anatomía y fisiología. Creo que es importante tener al menos un canal en el que puedas confiar, así que si quieres, suscríbete para no perderte los nuevos videos. De verdad, eso me motiva mucho. Y en la sección de comentarios, por favor, cuéntame tu opinión sobre este examen, si has tenido síntomas como estos o si recibiste tratamiento y cómo te fue. Si tienes información así, compártela conmigo. Y si puedes, dale like o dislike a este video, cualquier evaluación me motiva para el siguiente. Bueno, nos vemos en el próximo video.